La noche en que mi esposo me permitió pasar tiempo con su sobrino fue una de las más emocionantes de mi vida. Todo ocurrió hace un par de semanas. El sol se ocultaba en el horizonte, dejando un resplandor naranja que iluminaba suavemente la ciudad. Desde la ventana de nuestra casa, observé cómo el anochecer se mezclaba con los sonidos lejanos del tráfico y las conversaciones apagadas. Era el tipo de calma que normalmente me traía paz, pero esta noche me dejó inquieta. Leonardo, mi esposo, se había marchado esa misma tarde a un retiro de trabajo por el fin de semana. No era la primera vez que se iba por negocios, pero su partida esta vez se sintió diferente. Quizá fue la petición que hizo cuando me dio un beso en la mejilla antes de salir. Cuida a David mientras no estoy. Todavía se está adaptando y quiero que se sienta como en casa, me dijo con una sonrisa. Jaime, su sobrino de 19 años, había estado quedándose con nosotros por unas semanas. Recién salido de la preparatoria y preparándose para entrar a la universidad en la ciudad, llegó a nuestra puerta con un par de maletas al hombro y una mezcla entrañable de timidez y gratitud. Leonardo había insistido en que lo recibiéramos para ayudarle en su transición. No me había molestado. David era educado, respetuoso y tenía un encanto tranquilo que hacía cómoda su presencia. Aún así, la casa se sentía diferente sin Leonardo. La relación entre Jaime y yo siempre había sido cordial, pero esa noche, a medida que el cielo se oscurecía y la casa se sumergía en su habitual tranquilidad nocturna, percibí un cambio sutil. Quizá fue la ausencia de mi esposo o algo más que no podía explicar. A las 7, escucho el crujido familiar de las escaleras. Jaime apareció en la puerta de la sala, con su cabello ligeramente alborotado, vistiendo una sudadera cómoda y jeans. Me sonrió con timidez mientras entraba. Hola, tía Sandra, saludó con una voz cálida. Leonardo me dijo que estarías aquí todo el fin de semana. Así es, respondí, dejando a un lado el libro que apenas había estado leyendo. No quiero que te sientas solo. Se rió mientras se sentaba suavemente en el sofá frente a mí. Se preocupa demasiado. Estoy bien. Nos quedamos en un silencio cómodo. No pude evitar notar cómo se acomodó en el sofá, con las piernas largas estiradas y una postura relajada. Había una tranquilidad en él que no había percibido antes. ¿Tienes hambre?, pregunté tras un momento. Sí, bastante, admitió mientras se incorporaba un poco. ¿Qué hay para cenar? Me levanté y le hice señas para que me siguiera a la cocina. Vamos a improvisar algo. Decidimos preparar algo sencillo, pasta con una salsa rápida. David se ofreció a ayudar y, juntos, nos movimos por la cocina con una coordinación inesperada. Cortó las verduras con precisión mientras yo removía la olla en la estufa. El ambiente era ligero, lleno de bromas y anécdotas. No eres malo en esto, comenté mientras lo observaba cortar un tomate con destreza. Tú tampoco, respondió con una sonrisa. Pensé que podrías quemar el agua. Qué grosero, le dije, riéndome. Cuando la comida estuvo lista, nos sentamos en el comedor. La luz tenue creaba un ambiente acogedor mientras conversábamos sobre sus planes para la universidad, la ciudad y algunas historias divertidas de la infancia de Leonardo. Había una confianza tranquila en el que me intrigó. Después de cenar, volvimos a la sala. David se acomodó en el sofá, ocupando su lugar habitual con naturalidad. Me senté en el sillón, pero no podía evitar mirarlo de reojo. Gracias por la cena, dijo tras un rato. Fue agradable no tener que hacerlo solo. No hay problema, respondí. Lo disfruté. Hubo una pausa, más pesada esta vez. Los ojos de Jaime se encontraron con los míos, y por un momento, la habitación pareció volverse más pequeña, como si el aire se hubiera condensado alrededor de nosotros. Creo que me iré a dormir pronto, murmuró finalmente, aunque no hizo ademán de levantarse. Sí, respondí suavemente, sintiendo un nudo en el estómago. Después de un momento más, se levantó con una sonrisa. Buenas noches, tía Sandra. Buenas noches, Jaime. Lo observé subir las escaleras, el sonido de sus pasos desvaneciéndose a medida que se alejaba. Me quedé sentada un buen rato después, sintiendo el peso del momento.
Algo había cambiado esa noche, aunque no podía explicarlo. Finalmente, subí las escaleras. La casa estaba en silencio, salvo por el suave tic-tac del reloj y el crujir ocasional del piso. Al pasar cerca de la habitación de David, noté que su puerta estaba entreabierta. Dudé un momento antes de continuar hacia mi cuarto, con los pensamientos revoloteando en mi mente. Sacudí la cabeza, tratando de aclarar mi mente. Esto era ridículo. Me dirigí a mi dormitorio, cerrando la puerta detrás de mí, pero incluso cuando me puse el pijama y me metí en la cama, mis pensamientos seguían regresando a él. Su sonrisa fácil, la forma en que sus ojos se detenían en los míos. Solo un ese demasiado tiempo. Me di vuelta y miré al techo, mi pecho se presiona con una extraña mezcla de emociones que no podía nombrar por completo. El sueño no llegaba, la quietud de la casa se sentía opresiva, el silencio fuerte en mis oídos. No estaba segura de que me impulsaba. Pero después de lo que parecieron horas, me encontré deslizándome fuera de la cama. Mis pies descalzos estaban en silencio contra el piso mientras avanzaba por el pasillo, mis pasos guiados por algún tirón tácito. La puerta de James todavía estaba entreabierta, la tenue luz de su lámpara de noche arrojaba un suave resplandor en el pasillo. Me quedé allí por un momento, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Jaime. Llamé suavemente, apenas por encima de un susurro. Se escuchó un susurro desde adentro, y luego su voz baja y cálida. Sí. Empujé la puerta para abrirla suavemente, entrando. Él estaba sentado en la cama, las mantas alrededor de su cintura, su cabello oscuro estaba alisado, sus ojos pesados iluminados por el sueño, pero alerta. No podía dormir. Lo admití, de pie torpemente junto a la puerta, sonando débil. Inclinó ligeramente la cabeza y por un momento nos miramos el uno al otro. El peso del silencio llenaba el espacio entre nosotros, y luego, casi vacilante, James palmeó el espacio vacío en la cama a su lado. ¿Quieres sentarte?, preguntó con su voz suave pero firme. Dudé, cada parte racional de mí gritaba que esto era una mala idea. Pero había algo en su mirada, una apertura, una vulnerabilidad tranquila que me atrajo. Crucé la habitación y me senté en el borde de la cama, con cuidado de mantener una distancia respetable. ¿Hay algo en tu mente?, preguntó con un tono gentil pero curioso. Dudé. No estaba segura de cómo responder. No lo sé. Finalmente, solo estaba inquieta, supongo. Ascendiendo. Su mirada se mantuvo fija en la mía. Yo también. El aire entre nosotros se sintió pesado de nuevo, espeso con palabras no dichas y sentimientos no reconocidos. Lo miré por el rabillo del ojo. Mi mirada se fijó en los ángulos agudos de su mandíbula y la curva de sus labios. Se veía diferente en la suave luz. Más suave, más vulnerable. Me alegro de que estés aquí, dijo, de repente. Su voz rompió el silencio. Me volví hacia él, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Quieres decir eso? Se encogió de hombros y bajó la mirada hacia sus manos. No lo sé. Es solo que es agradable tener a alguien cerca, alguien que lo entienda. Supongo que entendía lo que le preguntaba. Mi voz era apenas un susurro. Te veo, dije suavemente. Las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas. Sus ojos se abrieron levemente y por un momento, ninguno de los dos se movió. Luego, lentamente, extendió sus dedos, rozando los míos. El toque fue eléctrico, enviando un escalofrío por mi columna vertebral. Mi respiración se entrecortó y lo miré, buscando en su rostro alguna señal de lo que estaba pensando. James, empecé. Mi voz temblaba ligeramente, pero él negó con la cabeza, interrumpiéndome. Está bien, dijo, su voz apenas un susurro. Solo necesito esto, incluso si es solo por un momento. No sabía qué decir. Mi mente era un torbellino de pensamientos y emociones. Pero cuando sus dedos se entrelazaron con los míos, su toque era cálido y firme. Me encontré inclinándome hacia él. Él disolvía el espacio entre nosotros y su otra mano se acercó para acariciar mi cara. Su toque fue suave pero firme.
Cerré mis ojos. El mundo se desvanecía mientras me rendía al momento en que él se inclinaba hacia mí y nuestros labios se encontraban. Tentativamente al principio, un suave roce de piel contra piel, pero luego el beso se profundizó. El calor entre nosotros aumentaba con cada segundo que pasaba. Sus manos se movieron hacia mi cintura, tirando de mí. Me acerqué más y dejé que mis propias manos encontraran su camino hacia sus hombros. Estaba mal, lo sabía. Pero en ese momento se sintió como la cosa más natural del mundo. Sus labios estaban cálidos contra los míos, suaves pero insistentes. Sentí su peso, la cercanía, el tirón innegable que había estado hirviendo bajo la superficie toda la noche. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, cada latido fuerte y frenético en el silencio de la habitación. Jaime, susurré contra su boca, sin estar segura de lo que estaba tratando de decir. ¿Le estaba pidiendo que parara o que continuara? Incluso yo no lo sabía. Pero él no se apartó. En lugar de eso, profundizó el beso, sus manos agarrando mi cintura con una firmeza que envió un escalofrío por mi columna vertebral. Me encontré inclinándome hacia él, mi cuerpo respondiendo de maneras que se sentían a la vez extrañas y dolorosamente familiares. Rompió el beso y apoyó su frente contra la mía mientras ambos intentábamos recuperar el aliento. Sus ojos buscaron los míos, oscuros e intensos, como si tratara de evaluar lo que estaba pensando. ¿Estás bien?, preguntó suavemente, su voz apenas por encima de un susurro. Asentí, aunque mi mente estaba dando vueltas. Sí, logré decir, aunque la palabra se sintió pequeña e inadecuada. Sonrió débilmente, su pulgar rozando ligeramente mi mejilla. Bien, dijo, su voz teñida de alivio. Por un momento, nos quedamos sentados allí, el silencio entre nosotros denso pero no incómodo. Podía sentir su latido contra el mío, el ritmo constante que me conectaba a tierra de una manera que no había esperado. Pero a medida que la neblina inicial del beso comenzó a desvanecerse, la realidad comenzó a aparecer nuevamente. El peso de lo que estábamos haciendo, de quienes éramos el uno para el otro, se cernía sobre mi mente. Esto es una locura, dije finalmente, mi voz temblaba levemente. James se rió suavemente, su aliento cálido contra mi piel. Sí, estuvo de acuerdo, su tono ligero pero serio. Pero no se siente mal, ¿verdad? Dudé, la pregunta colgando en el aire entre nosotros. ¿Se sintió mal? Mi mente racional gritó que sí, que esta era una línea que nunca debimos cruzar. Pero mi corazón traidor y dolorido, contaba una historia diferente. No, admití. La palabra se escapó antes de que pudiera detenerla. No lo hizo. Su sonrisa se ensanchó ligeramente, un destello de algo parecido a la esperanza en sus ojos. Entonces tal vez no lo sea, dijo suavemente, su mano todavía acunaba mi rostro. Quise creerle. Quise creer que esto era, en ese momento, algo puro y correcto. Pero el miedo y la duda persistían en los bordes de mi mente, amenazando con devolverme a la realidad. ¿Qué pasó si, comencé, pero las palabras se atoraron en mi garganta? ¿Qué pasó si esto lo cambiara todo? James negó con la cabeza, su mirada firme. No tiene por qué ser así, dijo con firmeza. Podemos hacerlo paso a paso, sin presiones, sin expectativas. Solo esto. Se inclinó de nuevo, sus labios rozando suavemente los míos, y sentí que la tensión en mi pecho se aliviaba un poco. Sus manos se movieron hacia mi espalda, acercándome más, hilo de H U00E. Mis propias manos se enredaron en su cabello. El beso se profundizó, el calor entre nosotros se acumulaba una vez más. Su toque era cuidadoso pero insistente, sus movimientos deliberados y sin prisa. Era como si se estuviera tomando su tiempo, saboreando cada momento, cada sensación. Me perdí en el calor de su abrazo, en la manera en que me hizo sentir vista, comprendida y querida. Era embriagador, abrumador, y por primera vez en lo que parecía una eternidad, me permití simplemente sentir. Mientras la noche se extendía, los límites entre nosotros se difuminaban aún más. La conexión entre nosotros se hacía más fuerte con cada momento que pasaba.
El mundo exterior se desvanecía, dejando solo a los dos, perdidos en la intimidad tranquila de la noche. Cuando finalmente nos separamos, nuestra respiración pesada y nuestros cuerpos presionados cerca, lo miré, mi corazón lleno y pesado a la vez. Esto va a complicar las cosas, ¿no? Dije suavemente, una leve sonrisa tirando de mis labios. A pesar del peso de mis palabras, James sonrió, sus ojos brillando con picardía y afecto. Probablemente, admitió, pero creo que vale la pena. Asentí, con el pecho apretado por una mezcla de emociones que no podía nombrar por completo. Sí, dije en voz baja. Yo también. James apoyó su cabeza en mi hombro, su aliento cálido contra mi cuello. La habitación estaba en silencio, excepto por el suave zumbido de la noche afuera y el ocasional crujido de la casa sentándose. Envolví un brazo a su alrededor, acercándolo más, y él suspiró contento. Nos quedamos así por un rato, el silencio entre nosotros lleno de pensamientos no dichos. Podía sentir el ritmo de su respiración, constante y tranquilizadora, y me dio un momento para recomponerme. Mi mente corría, repitiendo todo lo que acababa de pasar, cada toque, cada mirada, cada palabra susurrada. No quiero que esto sea algo de una sola vez, dijo James de repente, su voz tranquila pero firme, mezclada con una vulnerabilidad que hizo que mi pecho se apretara. Dud y mis dedos dibujaban círculos distraídos en su espalda. Yo tampoco lo sé, murmuré con sinceridad, pero no tengo idea de cómo podemos hacer que esto funcione. Jaime levantó la cabeza y me miró con una determinación que me dejó sorprendido. Lo descubriremos, dijo. No necesitamos tener todas las respuestas ahora, vamos a dar un paso a la vez. Sus palabras eran un consuelo, aunque el peso de lo que acababa de pasar seguía ahí. La realidad de lo que habíamos hecho, de lo que éramos ahora el uno para el otro. Era demasiado para asimilar, pero al mismo tiempo, la sola idea de soltar esto, de dejarlo ir, era insoportable. Está bien, dije al final, mi voz apenas un susurro. Un día a la vez. Él asintió y se inclinó para darme un suave beso en la frente. Eso es lo único que necesitamos, dijo, sus palabras como una promesa silenciosa. Permanecimos así por un rato más, abrazados. El resto del mundo parecía desvanecerse. Se sentía seguro, reconfortante, como si hubiéramos encontrado algo que ni siquiera sabíamos que buscábamos. Pero al final, la noche comenzó a pasarnos factura. El cansancio se hizo presente. Jaime se movió, separándose un poco para mirarme. Creo que deberíamos dormir, dijo con un tono que revelaba cierta renuencia. Asentí, aunque tampoco quería dejarlo ir. Sí, respondí, mi propia resistencia reflejada en mi voz. Luego él me miró de nuevo, su expresión abierta, vulnerable. No quiero irme, confesó, su voz apenas temblorosa. No quiero que esto termine. Sentí un nudo en la garganta, mi pecho se apretaba con el peso de sus palabras. Entonces quédate, dije, mi tono más seguro de lo que en realidad me sentía. Quédate. Sus ojos se encontraron con los míos, buscando algo, antes de que se inclinara hacia mí y entrelazara su mano con la mía. ¿Estás seguro?, preguntó, apenas audible, como si temiera romper este momento tan delicado. Estoy seguro, respondí, y hablaba en serio. Sin más palabras, cerró la distancia entre nosotros. Sus labios rozaron los míos en un beso suave, casi tímido, pero cargado con una intensidad creciente. Respondí, mis manos encontrando su rostro y acercándolo aún más. El mundo desapareció mientras nos perdíamos el uno en el otro. La tenue luz del fuego iluminaba la habitación, proyectando sombras que bailaban a nuestro alrededor. Cada caricia, cada beso, parecía descubrir algo nuevo, profundizando un lazo que siempre había estado ahí, aunque apenas lo reconocíamos ahora. No sabía que alguien podía provocar tantas sensaciones a la vez. Cada toque era un descubrimiento, una mezcla de asombro y emoción, como si el tiempo se detuviera y el universo se redujera a este instante. Cuando finalmente nos detuvimos, sus manos rozaron mis brazos, provocándome un leve escalofrío. He querido esto desde hace tanto tiempo, susurró contra mis labios,
su voz cargada de emoción. No sabía si tú sentías lo mismo. Yo tampoco lo sabía, admití, con mi frente apoyada contra la suya. Pero ahora que lo sé, no quiero detenerme. Él sonrió suavemente, su pulgar trazando un delicado camino por mi mejilla. Entonces no lo hagamos, dijo con firmeza, mientras explorábamos este nuevo territorio, paso a paso. Para cuando el fuego se apagó por completo, estábamos envueltos en los brazos del otro. Su cabeza descansaba sobre mi pecho mientras pasaba mis dedos por su cabello, disfrutando de la calma que había traído este momento. Todo esto lo cambia todo, dijo en voz baja, apenas un susurro. Asentí y le di un beso en la frente. Lo sé, respondí, pero estoy listo para este cambio. Lo enfrentaremos juntos, paso a paso. Jaime me miró con una calidez en sus ojos que hizo que mi corazón se estremeciera. Confío en ti, dijo, simplemente. Y yo confío en ti, respondí, mi voz llena de seguridad. Mientras la noche avanzaba, permanecimos en el sofá, envueltos en el calor del otro, negándonos a permitir que el momento llegara a su fin. Cualesquiera que fueran los retos que nos esperaban, sabíamos que los enfrentaríamos juntos, unidos por un amor que finalmente habíamos dejado florecer. A la mañana siguiente, me desperté con el leve sonido de los pájaros afuera y el crujido suave de pasos en el pasillo. Por un instante, dudé si los eventos de la noche anterior habían sido reales o simplemente un sueño vívido. Pero el cálido recuerdo en mi pecho me confirmó que todo había sucedido. Cada mirada, cada susurro, cada toque compartido. Tomé una bocanada de aire profundo y salí de la cama. Me puse un suéter cómodo y caminé hacia la cocina. Jaime ya estaba ahí, junto al mostrador, con una taza de café en la mano. Su cabello algo despeinado y la sudadera amplia que llevaba lo hacían lucir más joven, casi vulnerable. Al verme entrar, me dedicó una sonrisa tímida. Buenos días, dijo suavemente. Buenos días, respondí, mi voz aún cargada de sueño. Me acerqué para servirme una taza de café, mientras el silencio entre nosotros permanecía cómodo, aunque lleno del peso de lo que habíamos compartido. Jaime se apoyó en el mostrador, observándome con una intensidad que me hizo estremecer. ¿Estás bien?, preguntó, su tono reflejando una preocupación genuina. Asentí, respondiendo con sinceridad. Sí, estoy bien. ¿Y tú? Vaciló un momento antes de asentir. Sí, aunque no puedo dejar de pensar en anoche. Dejé mi taza a un lado y me acerqué a él, colocando una mano en su brazo. Yo tampoco puedo dejar de pensar en ello, confesé. Es mucho para procesar, pero debemos tomarnos nuestro tiempo, entender lo que significa para nosotros. Jaime asintió, su expresión relajándose. No quiero apresurar nada, dijo. Solo sé que no quiero perder esto, ni a ti. No lo harás, le aseguré, apretando su brazo con suavidad. Lo resolveremos juntos. Sonrió, y la tensión en sus hombros pareció disiparse. Gracias, murmuró con un tono suave. Pasamos el resto de la mañana disfrutando de la tranquila compañía del otro, compartiendo pequeñas sonrisas y gestos mientras el día seguía su curso. Había un entendimiento tácito entre nosotros, avanzaríamos paso a paso. Conforme avanzaba la tarde, no podía evitar observar a Jaime con más detenimiento. La forma en que se movía, cómo su sonrisa iluminaba la habitación, cómo sus ojos brillaban cuando reía. Era como descubrirlo bajo una nueva luz, y eso llenaba mi corazón de una calidez que hacía tiempo no sentía. Cuando llegó la noche, terminamos en el sofá nuevo, el resplandor tenue de la chimenea proyectando sombras danzantes en las paredes. Jaime se sentó a mi lado, su hombro rozando el mío, y sentí una paz que me envolvía. ¿Crees que esto es una locura?, preguntó de repente, su voz apenas un susurro. ¿Qué quieres decir?, pregunté, algo sorprendida por el tono de vulnerabilidad en su pregunta. No es exactamente normal, murmuró, con la mirada fija en el fuego. Extendí la mano y tomé la suya. Tal vez no sea normal, dije, pero se siente correcto, y eso es lo que importa. Sus ojos buscaron los míos, llenos de esperanza e incertidumbre. ¿De verdad lo crees?
Lo creo, afirmé con firmeza. Mientras seamos sinceros y cuidadosos, podemos con esto. La sonrisa de Jaime fue pequeña, pero genuina, y apretó mi mano con fuerza. Gracias, susurró. Gracias por no alejarte, por darle una oportunidad a esto. No podría alejarme aunque quisiera, respondí con una sonrisa juguetona. Eres alguien difícil de ignorar. Su risa llenó el espacio, ligera y sincera, y me llenó de una calma inesperada. En ese momento, supe que, sin importar los desafíos, los enfrentaríamos juntos. Mientras la noche avanzaba, permanecimos ahí, lado a lado, envueltos en el calor del fuego y la tranquilidad de estar juntos. No fue perfecto ni fácil, pero era nuestro, y eso era suficiente. Todavía no estoy segura si fue lo correcto. Aún no le he contado nada a Roberto. ¿Deberías decírselo? No lo sé. Simplemente no lo sé. Y esa fue mi historia. Suscríbete si quieres conocer más testimonios como el mío.